best is yet to come. Es evidente que sí, y los números son muy elocuentes. Cataluña tiene superávit por cuenta corriente y genera hoy impuestos suficientes para pagar los servicios públicos de los que disfruta en la actualidad, incluyendo un ejército de una medida razonable. Quizás sus ciudadanos deberían seguir pagando los mismos impuestos que ahora, pero por lo menos la bola de la deuda se dejaría de crecer y sus pensionistas tendrían mejores perspectivas que hoy. Así pues, lo que tenemos que hablar es de los costes de la transición, porque se nos dice que estos costes serían tan enormes que compensarían con creces los hipotéticos beneficios del futuro, ¿no? Del futuro a largo plazo. Miren, estos costes se derivan de una hipótesis. La hipótesis es que el proceso de independización, por un motivo u otro, conllevaría necesariamente un cierto aislamiento de Cataluña. Es una hipótesis. ¿Por qué se debería producir esa hipótesis? ¿En qué se justifica esa hipótesis? Se dicen tres motivos. Uno, el boicot. Dos, el efecto frontera. Veo que el señor Feito ya no habla del efecto frontera. Y en tercer lugar, por la salida de la Unión Europea y del euro. ¿Qué podemos decir desapasionadamente de cada una de estas tres cosas? Miren, un boicot se sabe perfectamente lo que es, hay muchos antecedentes internacionales, se ha estudiado y se ha deducido que esto le costaría a Cataluña aproximadamente entre un 1 y un 2% del PIB inmediatamente y durante muy poco tiempo. Por lo que se refiere al efecto frontera, y probablemente porque nadie sabe muy bien lo que es, aquí sí que se han justificado premoniciones catastrofistas del orden de eso, el 10% del PIB, siempre muy débilmente justificadas. El único que ha hecho un esfuerzo serio para medir el efecto frontera ha sido el gobierno británico en el caso escocés y ha concluido que su impacto sería despreciable en el corto plazo y que iría creciendo en el tiempo hasta alcanzar un 4% del PIB al cabo de 30 años. Teniendo en cuenta que Cataluña depende bastante menos del mercado español, que Escocia depende del mercado británico, en el caso catalán estaríamos hablando de algo más del 3% del PIB dentro de 30 años. En conclusión, los efectos del boicot y de la frontera no pueden sumarse, como hacen sistemáticamente todos los economistas antiindependentistas, concretamente todos los que cita Feito en su escrito, puesto que se manifestarían en momentos muy distintos, muy alejados en el tiempo, y los dos son bastante modestos. Vamos ahora al tema de la permanencia en la Unión Europea. Mire, en estos debates se suele ignorar una obviedad, que Cataluña solo saldría de la Unión Europea como consecuencia del reconocimiento formal de esa independencia por parte de España. 5 minutos antes de esa independencia, Cataluña forma parte de España y por tanto forma parte de la Unión Europea y por tanto sus personas, sus ciudadanos, sus bienes, sus capitales son comunitarios y nadie puede obstaculizar esa libre circulación de mercaderías o de personas o de capitales. Ahora bien, sin duda, el reconocimiento de la independencia de Cataluña por parte de España significaría la salida de la Unión Europea. Eso no hay nadie que lo dude. Vamos, yo personalmente no lo dudo. Ahora bien, lo más importante de ese reconocimiento formal, mucho más que este asunto, es que ese reconocimiento formal convertiría a un Estado muy endeudado y en una situación económica y financiera muy delicada en un Estado más pequeño, con la misma deuda y cuya solvencia dependería, además, críticamente, de la solvencia de otro Estado más pequeño que acaba de nacer, que ha nacido muy endeudado y que también tiene una situación económica y financiera muy delicada. En esta circunstancia es inimaginable que los terceros interesados, y los terceros interesados quiere decir los acreedores, las multinacionales presentes en los dos Estados y el Banco Central Europeo, dejarán de intervenir. No lo hemos visto nunca. No lo hemos visto en Grecia, no lo hemos visto en Italia, no lo hemos visto en España, no lo hemos visto en Portugal y no lo hemos visto en Irlanda. Habría una intervención, quizá de las dos partes, de los dos estados, pero sin duda del pequeño. Esta intervención, como todas las intervenciones, estaría destinada a dos objetivos: maximizar la probabilidad de cobrar
Y segunda, minimizar el riesgo de destabilización del euro. Para conseguirlo, se impondría a Cataluña dos cosas: el euro y, de una manera u otra, superávits fiscales. Porque de lo que se trataría es de asegurarse que se cobra y que se cobra en euros. Ahora bien, la intervención es exactamente lo contrario que el aislamiento. Y por tanto no se darían los costes que se nos dice que acompañarían la independencia como consecuencia de ella, como la tarifa exterior común, el no acceso a la financiación del Banco Central Europeo, etcétera, etcétera. Todo esto no tiene ningún sentido, porque todo esto perjudica a los acreedores y a las multinacionales y además podría desestabilizar el euro. Así pues, ni el boicot, ni la frontera, ni la relación con la Unión Europea afectarían significativamente los flujos comerciales y financieros catalanes. Y, por tanto, no es razonable pensar en costes económicos significativos como consecuencia de la independencia. Y quisiera dejar claras dos cosas. En primer lugar, yo no estoy diciendo, y no he dicho porque no lo creo, que esto justifique pensar que Cataluña se adheriría inmediatamente a la Unión Europea. Y no me extiendo sobre este tema porque no tengo tiempo. La segunda, que no haya costes significativos como consecuencia de la independencia, no significa que la independencia no tenga costes, porque llegar a ella, es decir, llegar al reconocimiento formal por parte de España, exigiría un proceso prolongado y un enorme desgaste emocional, político y quizás económico. ¿Vale la pena ese desgaste? Depende de la alternativa. Y la alternativa es quedarse en un país envejecido, endeudado, muy poco productivo y, lo que es peor, muy mal gobernado. Y esta es la clave. Porque nosotros no venimos de una época de gran expansión como incansablemente se nos repite. Nosotros venimos de una fiesta. En el largo periodo de expansión de entre 1995 y 2007, todos los países de Europa Occidental han mejorado su productividad entre un 10 y un 40%, menos dos países. Italia, que solo la ha mejorado en un 5%, y España, que la ha reducido en un 5%. España ya es el país más desigual de Europa. Y además las predicciones demográficas auguran el colapso de su estado del bienestar. Y todo esto bajo la mirada displicente de una clase dirigente que lo único que está esperando es que remita la crisis como si ella no tuviera nada que ver con la crisis. Y cuyo nuevo proyecto parece ser que es construir el Gran Madrid mientras hacen negocios los amigos. Miren, que hoy ese Estado arruinado esté metiendo mano en la caja de la Seguridad Social mientras construye kilómetros de AVE, me parece que lo dice todo. Miren, es un error ver en el independentismo catalán un movimiento irracional basado en las emociones y en la desinformación. El independentismo catalán es sobre todo una elección racional entre dos males. El mal pequeño es penoso y arriesgado, pero es que el mal mayor es siniestro. Miren, soy el primero, y muchísimos catalanes, las estadísticas dicen que son la mayoría, soy el primero dispuesto a considerar una alternativa a la independencia. Y por eso me permitirán que les diga a los unitaristas, los catalanes y los de aquí, que sus esfuerzos están desenfocados. No salvarán la unidad de España a base de desenmascarar los errores, las exageraciones y las imprecisiones del mensaje independentista, que sin duda existen. Su misión debería ser explicar a los españoles qué nos ofrece España. No solo a los catalanes, qué ofrece España a los españoles. Este debería ser su mensaje. The best is yet to come.